Un neonato que se está atorando, ¿no? Tiene 2 días de vida, está tosiendo, se atora y tiene el abdomen distendido, está llorando, ¿no? Probablemente de hambre, porque está que no puede lactar. Eh, Dice que se le intenta colocar una sonda orogástrica y no pasa al estómago. La imagen debe ser algo así. Esta es una imagen referencial, no es parte de la pregunta. Le intentan pasar una sondita y no lo logran pasar. O sea, haciendo unidad clínica, lo más probable es que su esófago no tenga continuidad. Por lo tanto, esto se trata de una atresia de esófago. Y eso suele ser la sospecha principal, ¿cierto? Niños con antecedente de polidramnios que no pueden lactar y le intentan pasar la sonda y no pasa. Tienen cialorrea, se atoran, tosen constantemente, tienen distrés respiratorio muchas veces. Un neonato que dice el que tiene eliminación, salivación excesiva luego de iniciar la lactancia, acompañado de tos y atoro. Se atoran, elimina abundante saliva, significa que hay un problema en su esófago, ¿verdad? Se diagnostica atresia esofágica y se desea saber si existe fístula traqueoesofágica. Esta pregunta está mal hecha por todos lados. Para empezar, que las atresias esofágicas, a menos que se trate de una atresia, de una fístula aislada, un tipo especial de atresia, no se diagnostican a las 2 semanas, se diagnostican desde el primer intento de lactancia, debería decir de las 2 horas de vida probablemente. Es demasiado grande para diagnosticar una atresia de esófago. Quizá una fístula aislada. Entonces, para empezar desde ahí ya es una pregunta mal hecha. Pero bueno, vamos a intentar responderla. Y se desea saber si existe fístula traqueoesofágica. Esta no es la imagen de la pregunta, eso lo hemos agregado. La respuesta de CONAREME es radiografía simple de tórax. El problema de la radiografía simple de tórax, que para empezar también está mal porque a los neonatos no se les toma radiografías simples del tórax, a los neonatos se les toma radiografías tóraco-abdominales, como están viendo en la imagen. Entonces esta pregunta tiene problemas por todos lados. ¿Ok? Entonces, pero bueno, la respuesta de CONAREME es radiografía simple de tórax, pero no está del todo bien. ¿Por qué? Porque una radiografía de tórax no necesariamente diagnostica una fístula. ¿Ok? Porque para empezar ni siquiera va a diagnosticar una atresia correctamente. Para diagnosticar una fístula tienen que identificar un orificio. Lo que pueden hacer es que al tomarle la radiografía tóraco-abdominal, no de tórax, podrían identificar la cámara gástrica dilatada. Si hay cámara gástrica dilatada, es porque hay probablemente una fístula que está haciendo pasar aire hacia el estómago. Recuerden que la forma más frecuente es esta, ¿no? Ahí está, con fístula. Si hay fístula, el aire pasa al estómago y el estómago se dilata, se distiende. Y eso lo podemos ver en una radiografía tóraco-abdominal. No está bien redactada, no está bien hecha. Parece que ha sido la intención de la persona que ha puesto la pregunta, pero bueno, no es lo mejor. Una radiografía no diagnostica fístula. Les hace sospechar que sí, probablemente hay una fístula asociada, puede ser. De hecho, los estudios que se suelen realizar son radiografías contrastadas, que tampoco diagnostica la fístula, pero les confirma la presencia la presencia, como ven, de una atresia, ¿no? Igual, difícil ver acá si hay fístula o no. Es muy complicado, se supone que por aquí en la parte proximal no está fistulizada, entonces no sirve. Para diagnosticar fístula se hace broncoscopías, ahí están viendo el orificio fístulos, esto es lo ideal. Sin embargo, no tenemos esas claves y de esta es la única que nos podría orientar un poco a ver si esta atresia tiene o no tiene fístula, es la toma de una radiografía simple de tórax. La radiografía con contraste no diagnostica fístulas, la toracoscopía tampoco, la tomografía y la mediastinoscopía tampoco. O sea, por todos lados no hay
No, ninguna de ellas diagnostica fístulas. Es la C, pero como les digo, no está bien redactado. Para empezar, desde que no es un caso que se pueda diagnosticar comúnmente las 2 semanas. ¿Ok? Pero bueno, para que tengan claro que a veces tenemos que interpretar y dejarnos llevar por la pregunta para poder llegar a la respuesta. Y bueno, la C. Pero ojo, sería radiografía tóraco-abdominal en todo caso, ¿ah? En un paciente ya diagnosticado de atresia esofágica. Un neonato que tiene cialorrea, recién ha nacido, ¿ah? Tiene cialorrea desde las primeras horas. Episodios de tos, dificultad respiratoria y cianosis. Bebé con cialorrea, con cianosis, con antecedente de polidramnios. ¿Cuál es el diagnóstico? Atresia de esófago con alta probabilidad. Atresia de esófago. No hay esófago, así que sale la saliva, vomita, se atora y encima tiene un antecedente de polidramnios que suele ser el antecedente clásico para casi todos los tipos de obstrucción intestinal. Un neonato con trisomía 21. ¿Sí? Ahora tiene intolerancia oral, vómitos biliosos, abdomen moderadamente distendido, no hay signos de irritación peritoneal. Está obstruido, un neonato que tiene obstrucción intestinal. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal? Las atresias intestinales, que pueden ser de duodeno o de yeyuno íleo. Ojo que aquí no puede ser de esófago porque el paciente tiene vómitos biliosos. Si tiene bilis es porque así hay esófago, ¿no es cierto? Entonces es una atresia intestinal. Puede ser de duodeno o si hubiera una clave E que dijera atresia, yeyuno ileal, ¿cuál marco? ¿Cuál de ellos está asociado a trisomía 21? ¿Qué atresia se asocia al síndrome de Down? Esófago también se asocia, pero como no estamos ante una probable atresia de esófago, sino ante una intestinal, siempre tenemos que elegir duodeno. Aquí nos lo pusieron un poco complicado porque no nos pusieron doble burbuja, que es lo que usualmente ponen de dato, ¿no es cierto? Aquí nos han dado el otro dato de relación con em, eh, de relación con la trisomía 21, con el síndrome de Down. ¿Ok? Un recién nacido masculino tiene antecedente de polidramnios. Siempre que le dicen polidramnios es porque hay una obstrucción intestinal muy probablemente, ¿no? Polidramnios. Y tiene doble burbuja, listo. Si les hablan de doble burbuja, antecedente de polidramnios, o polidramnios es obstrucción intestinal, a veces esófago, a veces duodeno, pero doble burbuja es muy probablemente una atresia duodenal. Ahí está la doble burbuja, ¿no es cierto? Burbuja gástrica y burbuja duodenal. Siempre con mucha frecuencia en pacientes con síndrome de Down, también con trisomía 21.
Una radiografía que presenta el signo de la doble burbuja. Ahí está, no es parte de la radiografía de la pregunta, pero ahí lo ponemos. Doble burbuja, ¿dónde está? Burbuja 1, ahí lo puse de amarillo. Burbuja 1, burbuja 2, esto es característico de la atresia duodenal. ¿En qué pacientes es frecuente la atresia duodenal? No olviden que está relacionado a trisomía 21, síndrome de Down. El páncreas anular también da doble burbuja, nada más que la atresia duodenal es mucho más frecuente. Incluso si aquí estuviera como clave páncreas anular, también marcaríamos atresia duodenal porque es más frecuente. No me trabé, ¿no? Ya, conclusión. La atresia duodenal es más frecuente que el páncreas anular. ¿Bien? Un prematuro de 32 semanas, de kilo y medio, ha nacido antes de tiempo y con bajo peso, ¿no? Bastante bajo peso. Dice que no tolera la alimentación, incluso le aspiran leche del estómago, se supone que está lactando y no lo puede pasar, ¿no? Al hacer la radiografía dice que hay dilatación de esas intestinales y presencia de aire intraluminal. Es decir, aquí lo más probable es al haber engrosamiento de pared, dilatación de las asas, aire intramural, entonces lo más probable es que se refiera a la neumatosis. Y la neumatosis, que es lo que está señalando acá la flecha celeste, ¿no es cierto? El aire, la dilatación de asas, la flecha amarilla, el aire en la pared, el aire intramural, la flecha celeste, el gas portal, que no lo menciona la pregunta, pero es un dato adicional. El aire, está radiolucidez ahí en el parénquima hepático, esas líneas. Todo eso corresponde a qué? A una enterocolitis necrotizante, el famoso NEC. Y recuerden que el NEC, la enterocolitis necrotizante, justamente es un proceso isquémico de la pared del intestino que tiene tres fases o tres grados. Grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 se refiere a la sospecha de NEC. El grado 2 usualmente hace referencia al NEC diagnosticado y el NEC 3 es cuando ya tiene complicaciones. Y justamente el diagnóstico se hace con una radiografía en el cual suelen encontrar varios de estos hallazgos, sobre todo la neumatosis intestinal. Y las complicaciones usualmente es cuando ya hay signos de perforación, o sea, neumoperitoneo, o en todo caso de peritonitis. Un paciente primogénito ya les dijo todo. Primogénito, ni siquiera les dijo primogénita, ¿no? Porque primogénito, asumiendo que se refiere a un varón, casi siempre está relacionado a píloro. Tiene vómitos en proyectil no biliosos. Listo, vómitos no biliosos en un primogénito. Estenosis hipertrófica de píloro. Aunque no siempre les van a decir primogénito, ¿eh? Pero el vómito no bilioso en un lactante debe sospecharse siempre. Al examen deshidratado se palpa una tumoración pequeña en el epigastrio. ¿Qué están palpando? El píloro, la oliva pilórica, que es como se le conoce. Y tiene burbuja de gas en el estómago. No dice doble burbuja, mucho cuidado. Dice burbuja de gas en el estómago, nada más. Esta es la imagen que probablemente se ve. Son dos placas, ¿ah? No es que sea doble burbuja, no. La burbuja gástrica. ¿Y por qué se ve solamente ¿Por qué se ve solo burbuja gástrica, solo el estómago? Porque aquí el píloro está cerrado. Hay una estenosis a nivel del píloro que no deja pasar el aire, por eso se ve solamente una burbuja. Esta es en una vista lateral también una burbuja, ¿no? Entonces es una estenosis hipertrófica de píloro, clave C.
Un lactante que vomita, vómitos en proyectil después de ingerir leche. Son postprandiales, ¿no es cierto? Tomas tu lechecita y luego plum, lo bota con fuerza. ¿Cuál es al vomitar, qué está botando? Al vomitar presenta pérdida de cloro. No es que bota ácido clorhídrico, bota cloro. Y al perder iones hidrogeniones, también está perdiendo cargas positivas que después son reemplazadas por potasio, que también lo vomita, ¿cierto? Usualmente al perder ácido clorhídrico, ¿cómo solemos quedarnos? Con alcalosis, una alcalosis metabólica, hiper o hipoclorémica. Si hay pérdida de cloro, entonces se vuelve alcalosis metabólica con hipocloremia e hipocalemia también, ¿cierto? Pérdida de cloro y potasio. Esto es característico de la estenosis hipertrófica de píloro y en general de los pacientes vomitadores. Un varón que tiene vómitos no biliosos en proyectil. Parece ya les hablan vómitos no biliosos, o sea, lácteos en proyectil, es probablemente un píloro, ¿no es cierto? No tolera ni siquiera líquidos claros, lo vomita, a pesar que el de vómito recurrente tiene un apetito voraz, píloro por todos lados. Evacúa cada vez menos flatos, bueno, ¿por qué? Porque no está tomando, la leche no está circulando, ¿no? Deshidratado, píloro. Se palpa tumoración pequeña en el cuadrante superior derecho, píloro, la oliva pilórica. Presencia de ondas gástricas visibles, las ondas peristálticas, listo. La reptación gástrica, ¿no? Por todos lados, píloro. La estenosis pilórica hipertrófica, clave A. Este recién nacido tiene diagnóstico de síndrome de Down y signos de la doble burbuja. No es, la radiografía es adicional, no es parte de la pregunta, pero para mostrarles la doble burbuja, ¿no es cierto? La doble burbuja, burbuja 1, burbuja 2, estómago y duodeno, es característico de qué patología, de la atresia duodenal. Clave D. Y precisamente la atresia duodenal está muy relacionado a la trisomía 21, al síndrome de Down. ¿Sí? Presenta vómitos y demás porque no hay una continuidad adecuada del intestino, en este caso del duodeno. Este niño tiene vómitos postprandiales, 3 años, está obstruido, ¿no? Si tiene vómitos, dolor, distensión, pero miren, le operaron hace un mes por apendicitis, por peritonitis. Seguramente le hicieron una cirugía grande en el abdomen, ¿no? Por la peritonitis que tuvo. Y ahora está obstruido. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción en peritonitis, en posoperados? Obstrucción intestinal por adherencia. Incluso a esa edad, ¿eh? Basta que haya un antecedente quirúrgico, ya pueden formarse adherencias y por supuesto bridas.
La imagen también es adicional. Es un recién nacido, 5 horas. Está salivando y con el abdomen distendido. Dice, tras la primera lactancia materna tiene tos y cianosis. O sea, no puede lactar. Lacta y empieza a toser. Antecedente polidramio, o sea, por todos lados. Salivación, distensión, tos, cianosis con la lactancia, polidramios, por todos lados es una atresia de esófago. Y lo más probable es que sea una atresia tipo 3. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser 1? Al menos 1 y 3, ¿no? Que son las más frecuentes. ¿Por qué es 3 y no 1? No, porque es más frecuente. Sí, es cierto, el tipo 3 es más frecuente que el tipo 1. Pero el dato, porque les podrían preguntar, el tipo, la respuesta está acá. ¿Se han dado cuenta? En la distensión abdominal. Como el tipo 3 tiene fístula, por la fístula entra el aire al estómago y lo distiende. En cambio, el tipo 1, como no tiene fístula, no tiene una continuidad, no tiene por dónde pasar aire al estómago, al contrario, hay una microgastria, incluso en la radiografía se suele ver como un velamiento, ¿no? Pero como una radioopacidad de todo el abdomen. ¿Está bien? Listo. Atresia de esófago tipo 3 en este caso, en esta pregunta, por la distensión abdominal. Neonato, 2 días de vida, dificultad respiratoria, cianosis marcada. Eh, temperatura 36.5, ausencia de ruidos respiratorios en emitórax izquierdo, abdomen excavado. Diagnóstico más probable. Es un neonato con distrés respiratorio. Ya está, recién nacido con distrés respiratorio. Ausencia de ruidos respiratorios en emitórax izquierdo con el abdomen excavado. ¿Qué es lo más probable? Que haya que las asas intestinales en este recién nacido hayan subido al tórax, por eso no hay ruidos respiratorios. Ahora, tampoco se ha vendido la pregunta y les ha dicho hay ruidos hidroaéreos, ¿no? De auscultación abdominal en el tórax. Tampoco fue tan sencillo, tan regalado. Y abdomen excavado, pero le dijeron abdomen excavado, escafoide. Las tripas del abdomen se pasaron hacia el tórax, por eso se excavó el abdomen y por eso no escuchan ruidos cardíacos necesariamente. ¿Okay? Y por eso hay distrés respiratorio. Esto es muy probablemente una hernia diafragmática. Clave B. Es un recién nacido de parto vaginal que en la primera hora tiene dificultad respiratoria. Taquipnea, politiraje, cianosis, etc. Este es un distrés respiratorio, ¿no es cierto? Ruidos cardíacos desplazados a la derecha. Algo está empujando al corazón hacia el lado derecho. El abdomen está escafoide. Abdomen escafoide significa abdomen hundido. ¿Y por qué está hundido? Porque no hay tripas, no hay intestinos. Los intestinos deben haberse ascendido al tórax, del lado izquierdo seguramente. Por eso, al subir los intestinos hacia el tórax, por un hueco en el diafragma, empujan al corazón hacia el otro lado y por eso los ruidos cardíacos se han desplazado. ¿Cómo se llama eso? Se llama hernia diafragmática. Clave B. La enfermedad de Hirschsprung o megacolon congénito
¿Por ausencia de qué plexo? El plexo mientérico de Auerbach, ¿no? Ahí está. Está el plexo submucoso de Meissner, que también puede estar ausente, pero el principal, que es el que genera la motilidad del intestino, participa en la motilidad, es el externo, el mientérico, el de Auerbach, ¿sí? Al final no hay plexo ni de Meissner ni de Auerbach, pero el que genera la fisiopatología, la falta de peristaltismo adecuado, es Auerbach, ¿ok? Esta es la enfermedad de Hirschsprung, llamada también megacolon congénito. No olviden que estos pacientes nacen con una constipación crónica. Constipación crónica. ¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica con una biopsia. Y en la biopsia es donde encuentran la ausencia justamente de ese plexo mientérico. Clave. Este paciente, ya le han hecho, mira, es un niño de 2 años. En este tipo de preguntas, siempre, por favor, la edad, ¿eh? Está entre los 6 meses y los 4 años y está obstruido. Probablemente, ¿qué? Intususcepción. No solo por el grupo etario, ¿eh? Lactantes, vomitadores, píloro. Obstruido en un lactante mayor, 6 meses, 4 años, probable intususcepción. Pero bueno, le toman su radiografía, niveles hidroaéreos, está obstruido. Tomografía de abdomen, le hacen la tomografía y encuentran el signo de la salchicha. Signo de la salchicha, signo de la morcilla, se refiere a intususcepción. Es cuando en el intestino grueso, en el colon, se mete el intestino delgado y esta imagen se ve como una cosa pues alargada, gruesa, ¿no? Tanto en la ecografía como en la tomografía y demás. Es una intususcepción y está complicado. ¿Por qué decimos que está complicado? Porque ya tiene líquido libre en cavidad 200 centímetros cúbicos, 200 mililitros, que puede ser contenido intestinal o puede ser contenido purulento si es que se ha hecho peritonitis. Si ya tiene complicaciones como esta probable peritonitis, ya no aplica enema con aire. Tenemos aquí que operarlo, hacerle una laparotomía. No aplica ni enema con aire ni colon con enema para tratarlo. Ojo que aquí está diagnosticado, hasta tomografía tiene. El tratamiento ya no puede ser por procedimientos no invasivos porque ya se perforó, ya hizo peritonitis, parece. Entonces debemos abordarlo por cirugía. Hasta la laparoscopía incluso podría ser. Pero bueno, no tenemos la opción y de hecho que está complicadito, ¿no? Este niño dice que hace 2 días estaba resfriado y ahora tiene dolor abdominal. Y en sus heces, en su evacuación, tiene una evacuación, está defecando algo tipo gelatina con color rosado, que es lo que conocemos nosotros como jalea de Grosella, ¿no es cierto? 3 años, jalea de Grosella, obstrucción intestinal y demás, eso es una probable intususcepción o invaginación intestinal. Esto es una invaginación intestinal. Le hacen una radiografía y encuentran que hay aglutinación de asas delgadas a predominio derecho y ausencia de aire en el colon izquierdo. ¿Con qué estudio harían para confirmar el diagnóstico? Pueden hacer una radiografía con enema, con aire o contraste. El tema es que el enema con aire no es para diagnosticar, es para tratar. ¿Okay? La radiografía con enema de contraste sí puede ser, aunque ya le han hecho su radiografía, entonces solo faltaría meterle contraste, ¿no? Pero de estos un mejor estudio suele ser la tomografía, que va a encontrar la masa que se encuentra en la zona derecha.
No olviden que la invaginación tiene como forma más común la ileocólica, el ileum que se mete en el colon en el lado derecho. Por eso se ven las asas delgadas aglutinadas, amontonadas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Igual, la tomografía sigue siendo el estudio que acaba probablemente confirmar. ¿Ok? Clave D. Lactante de 2 años, que tiene hace 6 horas llanto incontenible por dolor. Dice que la mamá que es de forma periódica, intermitente, y se acompaña de vómitos. Está obstruido, ¿no? Pobrecito. Se palpa masa alargada en mi abdomen superior. Tomografía abdominal, signo de la salchicha. Ya saben que el signo de la salchicha en una tomografía de un lactante de 2 años, entre los 6 meses, 4 o 5 años, es una intussuscepción. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la conducta a seguir? Aquí ya nos habla de terapéutica. Ya está diagnosticado, ¿eh? Ya tiene tomografía. Hace 6 horas inició el cuadro, llanto incontenible. ¿Verdad? Es reciente. Si tiene menos de 24 horas, si no está complicado, se puede intentar reducir con enemas con aire o con bario. Entre los dos siempre el aire es más inocuo. El bario siempre puede ser peligroso, ¿no? Porque puede generar una intoxicación o algo. Con aire es mejor. ¿Qué se hace? Aquí están las dos opciones, ¿eh? Se coloca un esfingomanómetro, ¿no? Conectado a una sonda, se cierra y a partir de ahí se empieza a inyectar aire, aumenta la presión y miren cómo empuja al intestino, empuja al ileum que se había invaginado para regresar a su lugar. Lo pueden hacer simplemente con aire o lo pueden hacer con solución baritada. Aquí dice solución salina, pero lo pueden baritar, le pueden poner enema de bario también. ¿Para qué? Para que el bario, no es porque el bario desinvagine, sino para que le puedan estar tomando radiografías y puedan ir viendo cómo cambia la anatomía en esta zona y les demuestre que está reduciéndose. Entonces, como tiene 6 horas, aquí podemos reducirlo con un enema con aire. Nuestra segunda opción sería enema con bario. Pero si tuviera más de 24 horas, signos de complicación, está tóxico, etc., ya tendríamos que elegir una laparotomía. ¿Ok? Entonces, sin complicaciones, procedimientos, digamos, no quirúrgicos, poco invasivos, y si está complicado, laparotomía. Un paciente que tiene 16 horas de vida y no defeca. ¿Cierto? Vamos enfrente al examen. Ustedes han leído acá. No evidencia orificio anal, no hay anito. Entonces es lo que conocen a veces como ano imperforado, ¿no es cierto? Que se asocia muchas veces a la presencia de un periné plano con pliegues glúteos poco visibles. Es decir, cuando no se desarrolla el anito, tampoco se desarrolla no se desarrolla bien la zona sacra, no se desarrolla bien el periné, suele ser todo esto medio plano y evidentemente sin la presencia de anito. ¿Qué tenemos que hacer? El tratamiento es la anorrectoplastía sagital posterior. Sin embargo, a pesar que la anorrectoplastía sagital posterior es el tratamiento de elección, en realidad no es lo que se hace al inicio. ¿Qué es lo primero que debemos hacer con un paciente con este diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico, por cierto? Malformación anorrectal. La conducta inmediata es colostomizarlo, hacerle una colostomía para que puedan salir las heces por un lado del abdomen. Y posteriormente, ya cuando se encuentra en buen estado, ha crecido, se hace una anorrectoplastía sagital posterior, que es la imagen que están viendo acá. Anorrectoplastía sagital.
Ah, perdón, esa no es la clave porque no es la conducta terapéutica inicial. Les decía que la conducta terapéutica inicial es una colostomía. Bien. Recuerden que la malformación anorrectal más frecuente en las mujeres es la malformación anorrectal con una fístula vestibular. Y en los varones lo más frecuente es una malformación anorrectal con una fístula uretral.